Hola hermano, buenos días. ¿Cómo está? La paz del Señor con usted, hermano. ¿Cómo estamos? ¿Bendecidos? ¿Sí? ¿Alguien nos acompaña por primera vez? ¿Puede levantar su mano, por favor? Vamos a brindarles un aplauso, hermanos. Sean ustedes bienvenidos y pues gracias a Dios ya por casi 31 años el Señor ha permitido que nos estemos congregando en este lugar y que ha sido de mucha bendición para muchas personas y sé que para ustedes lo va a ser igual. Así es que esperamos verlos más seguido. Que Dios los bendiga mucho. Bueno, hermanos, pues vamos a comenzar. Se iniciaba el servicio de una manera muy padre porque se hablaba acerca de la amistad. Y una amistad, hermano, es cuando está en todo momento, está disponible. Pero muchas ocasiones, hermano, hay procesos en la vida que nos va a tocar experimentarlos solos. Y que por más que quisiéramos que el pastor esté ahí, que los ancianos estén ahí, que algún hermano esté ahí, muchas veces nos va a tocar batallar solos, pero nunca hemos estado solos. Siempre está ese amigo que si tú lo buscas, siempre va a estar en ese tiempo complicado. Y vamos a empezar leyendo a un personaje, hermano, que quiero que me acompañes a 2 de Samuel, por favor. 2 de Samuel. Capítulo 9, versículos del 1 al 13. ¿Alguna vez le has preguntado, ¿por qué me está pasando esto a mí, Señor? ¿Por qué me está sucediendo a mí esto? Quiero que veas qué le pasó a este niño. Porque este niño tenía 5 años cuando le sucedió esta tragedia. Y de ahí en adelante su vida fue todo un caos porque tuvo que batallar. Vamos a leerlo, hermano. ¿Lo tenemos todo? 2 de Samuel 9, del 1 al 13. Amén. Dice así: bondad de David hacia Mefiboset. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonathan? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú, Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonathan, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí que está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonathan, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonathan tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú, pues, le labrarás la tierra, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos, para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía. Y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Vamos a ponernos de pie, hermano, para buscar la guianza del Espíritu Santo en esta mañana. Padre bendito, Señor, te damos muchas gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. Te pedimos, Señor, en esta hora, Padre amigo, que nos ayudes, que renueves nuestras fuerzas, Señor, como las del búfalo, y que nos permitas, Señor, el día de hoy con tu Santo Espíritu,
poder dar la palabra, que no sea una palabra de hombre, Señor, sino que tengas tú, Señor, en bien aquello que has dispuesto para este domingo, Señor. Abre nuestros ojos, nuestros oídos, Señor, para poder escuchar tu palabra, Señor, y renueva nuestras fuerzas, por favor, amigo. Ayúdanos en esta hora. Y tú, Señor, seas el que habla a través de este siervo inútil. Te doy muchas gracias, Señor, y estas cosas te las pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Puede tomar asiento, hermano. Fíjese que hablando acerca de este personaje, Mefiboset, a Mefiboset le pasó algo muy curioso, porque este hombre no nació en esa condición. Dice la palabra de Dios que era lisiado de ambos pies. Y David, por amor a Jonatán, que era el hijo de Saúl, quería hacer misericordia de alguna de la familia de Saúl. Y estaba este hombre en el cual tenía una característica, hermano, y que seguramente jamás había tenido la oportunidad de sentarse a la mesa del rey. ¿Alguna vez a usted le han invitado a una fiesta importante? O cuando es que la comida de empresa de fin de año, que todos se ponen sus mejores ropas, su mejor traje, su mejor perfume, y quieres estar presentable. Este hombre, hermano, estaba lisiado de ambos pies, y seguramente su vida no era sencilla. Él tenía que arrastrarse quizá, él tenía que estar siendo ayudado por alguien, y era un proceso en el cual él estaba viviendo complicado, y que seguramente quería buscar la misericordia de Dios, la andaba buscando por todos lados, pero no lo encontraba. Hasta ese momento en que, gracias a Dios, David le extiende esa misericordia y le dice: tú vas a comer a mi mesa. Pero ¿te diste cuenta las palabras de Mefiboset? ¿Cómo él se sentía? Le decía: ¿quién es este perro muerto? ¿Quién es este que va a estar a la mesa del rey? Porque su condición quizá era deplorable. Podemos nosotros quizá imaginar que era una persona en la cual se estuvo cuestionando por mucho tiempo en la manera en que él vivía. ¿Cómo estaba viviendo? ¿En qué condiciones? ¿Por qué le había sucedido esto? Y como yo te decía hace un momento, él no nació en esa condición, que es aún todavía más cruel, ¿sabes? Porque cuando tú no naces con una discapacidad quizá, y que por algún accidente, por alguna situación, tienes que experimentarlo y que tu vida ahora cambia totalmente. ¿Por qué? Porque ahora ya no puedes hacer lo mismo. Hace unos momentos yo le decía al Señor en esta alabanza, donde decía: levanto mis manos aunque no tenga fuerzas. Hoy no vengo muy bien, hermano, no vengo al 100, porque en la semana tuvimos unos partidos de fútbol ahí en la escuela donde doy clases, y un chico de secundaria en el juego pues me dio un codazo aquí en el tórax. Sentí que algo tronó, algo crujió. No me dolía, muy ligeramente, hasta apenas el día de hoy que vinimos a cargar las lonas. Al momento de cargarlas me empezó a doler bastante, y que algo que yo le decía al Señor era: amigo, renueva mis fuerzas. Amigo, ayúdame, porque hasta toser, hasta el respirar, duele un poco el pecho. Sé que tengo que poner atención, tengo que revisarme y demás, pero hay momentos en la vida en los cuales vas a tener que experimentarlo tú solo. Mi esposa se le ponchó la llanta hace rato y bueno, me habló. Y yo dije: Señor, voy a tener que apretar y desapretar los birlos, y no traigo ni fuerzas para hacerlo. Tengo que levantar el carro y no traigo fuerzas para hacerlo. Gracias a Dios porque puso a Adrián, que me acompañó a hacerlo. Pero le iba pidiendo yo a mi amigo: Señor, ayúdame. Dios, dame fuerzas, por favor. Y el Señor no deja avergonzado a uno. Pero hay procesos que vamos a experimentar solos, y que quisiéramos que el que está al lado, al vecino, el amigo, el pastor, mi papá, mi mamá, y no va a haber nadie, hermano. No va a haber nadie que te ayude en el momento de esa ansiedad, cuando viene esa depresión. Y yo le decía un momento a un joven: yo sé que la ansiedad y la depresión vienen de momento a tu vida,
Un pensamiento te hace caer en ansiedad y empieza tu cuerpo a generar muchas cosas y no hay nadie porque, ¿qué crees? Son las 3 de la mañana. ¿Y cómo vas a despertar al pastor para decirle que estás en ansiedad? Porque muchos pensamos eso. Son procesos que tenemos que vivir solos. Momentos en los cuales no va a haber nadie, hermano, que quisiéramos que estuviera el amigo, que estuviera el vecino, que estuviera papá o mamá, pero ¿qué crees? Dios permite que pasemos cosas solos. Tú y el Señor. Tú y el Señor vamos a ver qué tanto estás creyendo en Él, qué tanto estás confiando en Él. Mefiboset era alguien que no nació en esa condición. Él era lisiado, pero él no estaba desde su nacimiento así, que es peor aún. Porque seguramente Mefiboset decía: Dios, ¿por qué permitiste siendo yo un niño? Mi hijo va a cumplir 7 años, son 2 años más chico. Pero a los 5 años, hermano, te puedo decir que hay un niño que ya cuestiona por qué sí y por qué no las cosas. Y cuando esto le pasó a Mefiboset, yo estoy casi seguro, hermano, que se cuestionó por mucho tiempo: ¿por qué, Dios, me permitiste vivir esta condición? ¿Por qué no soy como los demás que pueden correr, que pueden saltar, que pueden jugar, niños que están jugando entre ellos, pero yo no, porque yo estoy lisiado, yo tengo que estar apartado? Y era un proceso que él estaba viviendo, que el Señor le estaba permitiendo. ¿Sabes por qué? Porque el Señor lo iba a bendecir, pero en medio de ese proceso, hermano, muchas veces no nos gusta pasarlo, porque duele, porque es complicado y es como esa mariposa, como mencionaba mi esposa. Esa mariposa que tiene que estar en el capullo. Antes de ser mariposa, hermano, tiene que guardarse en el capullo y tiene que empezar a mover dentro del capullo las alas, y es un proceso doloroso para ella. Es un momento complicado, pero que si no lo hace, hermano, simplemente se muere. Y me acordaba cuando alguna vez Gustavo decía que él quiso ayudar a esa mariposa en el capullo y le abrió el capullo para que ella pudiera volar. ¿Y sabes qué pasó? Se murió la mariposa. Porque el proceso del aleteo, hermano, es para que ella pueda agarrar fuerzas y poder volar. Pero es un proceso que ella tiene que pasar solita. Que si tú vienes y le ayudas y le abres el capullo, se va a morir. Por eso es que yo te decía ahorita, hay procesos en la vida, hermano, que vamos a tener que vivir solos. No va a haber nadie, solamente es tú y el Señor, pero ahí se va a mostrar realmente en quién hemos creído. ¿Qué le pasó a ese niño de 5 años? ¿Qué le pasó a Mefiboset? ¿Por qué estaba lisiado de ambos pies? Vámonos, por favor, a 2 de Samuel. Capítulo 16. Porque no solamente era eso, hermano. No solamente era algo que él estaba experimentando, sino que había algo más en los cuales algo sucedía. En este le decía David al rey: todo lo que tenía tu padre Saúl, todo va a ser para ti. Todas las tierras, ahora vas a comer a mi mesa. Pero también él experimentó un proceso, hermano, en el que también fue calumniado. Una vez que recibió esa bendición, a él también lo calumniaron. 2 de Samuel 16, versículos del 1 al 4. ¿Lo tenemos todos, hermano? Dice así: cuando David pasó un poco más allá de la cumbre del monte, he aquí que Siba, el criado de Mefiboset, que salía a recibirle con un par de asnos enalbardados, y sobre ellos 200 panes, 100 racimos de pasas, 100 panes de higos secos y un cuero de vino, y dijo al rey a Siba: ¿qué es esto? Y Siba respondió:
Los asnos son para que monte la familia del rey, los panes y las pasas para que coman los criados, y el vino para que beban los que se cansen en el desierto. Y dijo el rey: ¿dónde está el hijo de tu señor? Y Siba respondió al rey: he aquí él se ha quedado en Jerusalén, porque ha dicho: hoy me devolverá la casa de Israel el reino de mi padre. Entonces el rey dijo a Siba: he aquí sea tuyo todo lo que tiene Mefiboset. Y respondió Siba, inclinándose: Señor mío, halle yo gracia delante de mí. ¿Qué estaba pasando aquí, hermano? Que David regresaba de la batalla. Y vino Siba, aquel que le servía a Mefiboset. Cuando le regresaron todas sus tierras, lo calumniaron. Porque Mefiboset jamás se quedó en Jerusalén pensando que todo lo que era de su padre Saúl, que era el rey en ese momento, le iba a ser entregado. Le mintieron. Imagínate cuando Mefiboset se enteró de que todo lo que David en su momento se lo dio, ahora le es quitado. ¿Por qué? Porque lo difamaron. Porque le inventaron cosas, y eso va a pasar muchas veces en nuestra vida. Gente que quiere inventar cosas, que da un falso testimonio de quiénes somos con tal de perjudicarnos. Pero ¿sabes una cosa? Mefiboset nunca tuvo nada. Y el hecho de él no tener nunca nada le quitó todo temor. Porque él se sentía como un perro muerto. ¿Alguna vez te has sentido en una condición complicada? ¿O que te han hecho a un lado? Quizá porque no eres el más inteligente. ¿Cuántas veces no hacían equipos y tú eras el último que escogían? ¿Por qué? Pues porque no tenías quizás las capacidades que otros tenían y te sentías tú mal. Mefiboset estaba pasando por situaciones complicadas. Podemos hablar también de un José que por sus mismos hermanos fue vendido en Egipto. Un José que fue difamado por una mujer. Un José que fue metido en la cárcel injustamente, pero que siempre se mantuvieron creyendo que en medio del proceso difícil, hermano, que va a haber veces que vas a estar en el capullo como esa mariposa, y que no va a haber trabajo, y que no va a haber salud, y que no va a haber muchas cosas, hermano, y solamente tú y el Señor van a estar en ese momento. Pero tenemos que saber, hermano, que en medio de ese proceso el Señor siempre tiene algo. Jesús le decía al Padre una noche antes de ser crucificado: Padre, si puedes pasar esta copa de mí. Él sabía lo que iba a sufrir. Él ya sabía el objetivo por el cual él había venido a la tierra, pero ¿sabes una cosa? No quería pasar el proceso doloroso de la cruz, porque sabía que iba a ser doloroso que sus manos o sus muñecas sean atravesadas por clavos, porque sabía que iba a cargar una cruz o un madero una distancia larga. Y le decía al Padre: si puedes pasar esta copa, pásala. Si puedes pasar este proceso complicado que no lo quiero vivir, y que para muchos, hermanos, vamos a pensar que es un fracaso. Vamos a pensar que lo que nos está pasando es un fracaso total. ¿Sabes qué pensaban las huestes del mal, los demonios? Que estaban siendo victoriosos, porque estaban masacrando al Hijo de Dios, porque estaban masacrando a Jesucristo. Pero no se sabían ellos que ese era un proceso que Dios le permitió vivir a Jesús, porque iba a ser una victoria. Lo que para muchos puede ser un fracaso, Dios puede convertirlo en victoria. De tal forma que cuando él estuvo en ese madero, le decía: Elí, Elí, lama sabactani. Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado o me has abandonado? Estaba pasando el proceso complicado. Y que igual que Mefiboset, seguramente él decía: ¿por qué me encuentro en esta condición? ¿Por qué estoy de así? ¿Por qué de repente vino esto a mi vida? ¿Por qué me vienen las tierras? Se me regresa todo, pero ahora me es quitado por una difamación. Pero Mefiboset siempre se mantuvo firme, a pesar de que le quitaron todo, hermano. Cuando todo sale a la luz, porque tarde o temprano la verdad siempre va a salir a la luz.
Y si no, hermano, aquí está mi hermana Reina, que tiene un testimonio bien grande. A ella en su trabajo la difamaron, le dijeron, tú te robaste un celular. Y dice mi hermana que se fue al baño a llorar, porque no se lo había robado, pero la estaban difamando y le estaban diciendo, tú te lo robaste. ¿Y sabes qué fue lo que fue a hacer mi hermana al baño? ¿Qué hizo, hermana, aparte de llorar? Estuvo orando con su amigo, porque era el proceso en que tenía que vivirlo ella y el Señor. No sé si al siguiente día o unos días después se aclararon las cosas y se dieron cuenta que la hermana no se había robado el celular. Pero fue un proceso en el cual fue doloroso, desde luego. Y que tú y yo vamos a pasar procesos dolorosos, eso está claro. Y que muchas veces le vamos a decir al Señor, Padre, no entiendo lo que estás haciendo. No entiendo por qué está pasando esto, pero el Señor hoy tiene una palabra para ti y para mí. El Señor te dice hoy, porque hoy no entiendes lo que te está pasando, pero lo entenderás después. Abre tu Biblia, hermano, por favor. En el libro de Juan 13. Juan 13. Segunda de Samuel 4:4, que ahorita la buscamos. Juan 13, muchas gracias, hermana. Versículo 7. Escucha, si alguna vez le has dicho al Señor, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué, Señor, si me he estado esforzando, viene de repente calamidad a mi vida? Hoy no lo entiendes, hermano, pero lo vas a entender después. Juan 13, versículo 7. Amén. Dice así. Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Cuando andamos en el camino de valle de sombra y de muerte. Cuando yo alguna vez lo experimenté, porque te puedo decir que ya lo he experimentado. Y le decía a Gustavo, a mi hijo, somos compañeros de dolor, tu hijo y yo, porque los dos estamos en el hospital. Cuando yo estaba en perinatología, hermano, porque mi hijo iba a morir cuando iba a nacer. Eso era lo que decían los doctores. Ya mi papá ya le estaba viendo funerales, ¿verdad? De cajas y demás. Y fue un proceso que tuve que vivir yo solo porque mi esposa estaba adentro. Y fue un proceso complicado, hermano, en el que empezó a llover y yo estaba afuera mojándome y diciéndole al Señor, lo que tú quieras, Dios. Así como Jesús le decía al Padre, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Yo le decía al Señor, Padre, es tu hijo, tú me lo has prestado. Si tú te lo quieres llevar, llévatelo. Pero si lo quieres dejar, hágase tu voluntad. Jamás nadie fue a acompañarme a perinatología, hermano. Fue un proceso que solamente como familia vivimos. Yo no tenía trabajo, no tenía dinero. No me liquidaron en donde trabajaba, no tenía dinero. Y siempre vi la misericordia de Dios en mi vida, porque fui a buscar a mi amigo. Pero fue doloroso. El escuchar que unos pasaban y otros pasaban, y a mí no me daban informes ni de mi esposa ni de mi hijo. Y me decían, si tu hijo no llora, tu hijo ya se murió. Yo decía, Señor, por favor, que grite, que haga todo lo que quiera hacer, pero por favor, pero sea tu voluntad, Dios. Andaba en el valle de sombra y de muerte, hermano. ¿Y sabes una cosa? Me dijeron, tu hijo va a tener siempre oxígeno. Siempre va a traer oxígeno. No va a ser un niño normal. Porque a mi hijo le cortaron casi todo un pulmón, hermano. El siguiente mes, si Dios lo permite, quizá lo dan de alta. 7 años después, hermano, seguramente a mi hijo lo van a dar de alta. Porque ahora los doctores cuando lo revisan, hermano, que te voy a decir una cosa. Me decían, cuando salga del hospital, porque me lo entregaron como 2 o 3 meses después, porque lo operaron.
tienes que conseguir un oxígeno, porque tu hijo tiene que salir, por si lo ocupa o no, con oxígeno. No tenía dinero para el oxígeno. Y le dije a mi esposa, pues no hay dinero. Vamos en el nombre del Señor. Vámonos sin oxígeno. Así no lo vamos a llevar a casa. ¿Sabes cuántas veces ha utilizado oxígeno? Ninguna vez. Y cuando lo revisaron la última vez el año pasado, le dijeron, ¿qué le hicieron a tu hijo? Porque sus 2 pulmones están igual. No parece que le hayamos hecho algo, pero sí trae su cicatriz. Y yo le he dicho a mi hijo, cada vez que tú te veas esa cicatriz, hijo, vas a recordar que el Señor te dio una oportunidad. Pero yo no lo entendía al momento, porque lo que yo hago no lo entiendes ahora, pero lo vas a entender después. Y en un mes, si Dios quiere, seguramente dan de alta a mi hijo de perinatología. Pero ¿sabes a quién busqué? A ese amigo que nunca me falla. Que aunque tú no traigas dinero en la bolsa, te dice, tú no te preocupes, yo te voy a proveer. Pero fue un proceso que tuve que vivir. Todos queremos llegar al cielo, pero nadie quiere experimentar la muerte. Todos quieren llegar al éxito, pero nadie quiere pasar el proceso, que es doloroso. Mefiboset, a sus 5 años, tuvo un accidente que lo marcó de por vida. ¿Escritura, hermana? Segunda de Samuel 4:4. Segunda de Samuel 4:4, hermano, por favor. ¿Qué pasó con Mefiboset? ¿Por qué nació así? O por más bien no nació así. ¿Por qué le pasó ese accidente? Vamos a leerlo, hermano. Ya vamos a terminar porque vamos a presentar a una bebé. ¿Una o uno, hermano? ¿Uno? ¿Uno? Ok. Segunda de Samuel, capítulo 4. Dice en el Salmo 92:10, hermano, que Él va a renovar nuestras fuerzas como las del búfalo. ¿Sabes cómo el búfalo renueva sus fuerzas? De rodillas. De rodillas. Cuando Él está de rodillas, empieza a generar su fuerza en sus lomos. Y no solamente se regenera sus fuerzas, sino que produce su propio aceite en sus lomos. Porque el aceite hace que los animales no vengan y se les paren como las moscas o algún otro objeto que vuela. Ellos mismos generan su aceite, pero tienen que estar de rodillas. Cuando estuvo la alabanza de levanto mis manos cuando no tengo fuerzas, el Espíritu Santo me dijo, ¿te duele al toser? Pues espérate porque te falta hablar por media hora. ¿Y sabes qué hice? Señor, como el búfalo, doblo mis rodillas, Señor, y ayúdame, amigo. Ayúdame, como se decía al principio del servicio. Ese amigo no te va a fallar y mira, no sé cuánto llevemos ya de tiempo del servicio. Pero el Señor renovó mis fuerzas. Pero porque lo he buscado. En medio del proceso difícil, yo te invito a que hagas lo que hace el búfalo. Ve a tu cuarto, dice la palabra de Dios. Ve a tu recámara, en lo íntimo. En donde no haya distractores. Donde no haya un teléfono que te diga, tienes un seguidor en TikTok. Porque ya te distrajo de lo que tenías que hacer. Tienes un problema, te invito y te doy el consejo. Así me enseñaron a mí. Dobla tus rodillas en tu recámara y dile a tu amigo, a Jesucristo, que te ayude en ese proceso complicado. Y sé que ese amigo nunca te va a fallar. Y que quizá al momento no lo vas a entender y vas a decir, Señor, ¿por qué? Pero pasado el tiempo, hermano, te vas a dar cuenta por qué el Señor lo hizo. Yo tenía un tío, Lalo, ya falleció. Pero mi tío Lalo, hermano, decían que tenía Parkinson. Se le movían las manos. No podía hacer sus actividades. En una ocasión, subiendo unas escaleras, se cayó y se golpeó la cabeza. Y para muchos dijimos, no es posible. Todavía de que está enfermo, todavía se cae de las escaleras y se golpea la cabeza. Cuando le revisaron,
si había un daño en la cabeza, ¿qué crees que encontraron? Que tenía agua en la cabeza, y esa agua hacía que ese movimiento de las manos le estuviera provocando eso. Si no se hubiera caído, jamás se hubieran dado cuenta de que no era mal del Parkinson lo que él tenía. El problema que tenía era que tenía agua en el cerebro. Pero fue un proceso que tuvo que él pasar. Mefiboset, a sus 5 años, tuvo un accidente que lo marcó de por vida. Segunda de Samuel 4:4, ¿verdad, hermana? Donde no sea, hermana. Yo me apoyo mucho en mis ancianos porque gracias a Dios siempre están ahí. Es que empieza a hacer el tema, hermano. Si tuvieras mi cuadernito, lo tengo de lleno de colores, hermano, porque soy muy distraído, y si la psicología del color me dice que puedo prestar atención de esta forma, pero no anoté la escritura principal, pero ya gracias a Dios ya la encontramos. Segunda de Samuel 4, versículos 4 en adelante. Amén. Dice: y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán, y su nodriza le tomó y huyó, y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. La cacería de zorras, a ese proceso se le llama la cacería de zorras. Cuando el rey moría, que en este caso era Saúl, buscaban a su descendencia para matarlos, para que no tomara el reinado alguien de su familia. Cuando su nodriza escuchó que Saúl el rey y que su hijo Jonatán habían muerto, lo que hizo fue agarrar al niño que tenía 5 años y se lo llevó para esconderlo. Pero en esa huida, hermano, se le cayó, quizá estaba muy pesado, no sabemos, pero se le cayó, y esa caída le provocó que estuviera lisiado de ambos pies. Lo leemos, pero no lo entendemos, porque tenía 5 años, ya comprendía qué pasaba por su corazón de Mefiboset cuando veía a un niño corriendo, y que ahora él no lo puede hacer porque tuvo un accidente. ¿No crees que le cuestionó a Dios? ¿Por qué, Dios? ¿Por qué permitiste este proceso difícil en mi vida? ¿Cierto o no es cierto, hermano? ¿No te has cuestionado tú alguna vez, Señor, por qué me está pasando esto? ¿Por qué, si no es una cosa o es otra? Es un proceso que hoy no lo entiendes, pero que el día de mañana lo vas a comprender. Y quiero terminar, hermano, con una escritura el día de hoy. Quiero terminar, hermano, con la escritura de Segunda de Samuel 19. Acompáñame, por favor. Segunda de Samuel 19. Y con esta vamos a dar por término a la reunión. Y que no te olvides que los procesos que Dios te hace pasar, hermano, son dolorosos, desde luego. Pero no te olvides de recurrir a Él. No te olvides que Él siempre va a estar disponible para cuando tú lo busques. ¿Qué pasó después de que Siba, su siervo, le quitó las tierras? Observa la integridad de Mefiboset, porque aún no teniendo nada, él no quiso codiciar las tierras que le quitó su siervo. Fíjate qué dice, del 24 al 30, amén. Una vez que David le va a cuestionar por qué no fue a verlo, dice así: también Mefiboset, hijo de Saúl, descendió a recibir al rey. No había lavado sus pies, ni había cortado su barba. Hago un paréntesis aquí. Yo también te voy a invitar, hermano, que si algún día tú tienes una necesidad fuerte, ayunes. Y que si también es necesario que te dejes crecer la barba. A mí no me sale, hermano, no me sale bien. Hay unos cuantos pelillos me salen. Pero esos cuantos pelillos que me salen, hermano, si alguna vez tú me ves aquí en la iglesia con unos cuantos pelillos crecidos, no digas qué ridículo se ve el hermano, a pesar de que me veo ridículo, yo lo sé. Estoy haciendo una promesa con Dios. Y lo he hecho varias ocasiones. No corto mi barba hasta que el Señor me dé la respuesta, porque lo leí de esta escritura. Hasta que el Señor no me dé una respuesta en cierto tiempo, yo me dejo crecer unos cuantos pelos que me salen. Yo sé que aquí hay muchos barbones. También hazlo. ¿Estás buscando una respuesta de Dios? Señor, en 2 meses no voy a afeitar mi barba.
voy a buscar tu respuesta, voy a buscar tu ayuda. Mefiboset, después de que le quitaron sus tierras, dice que no se cortó la barba porque tenía que hablar con David. Tenía que aclarar las cosas de esa difamación. Vamos a seguir leyendo, hermano, por favor. Dice, ni había cortado su barba, ni tampoco había lavado sus vestidos, desde el día en que el rey salió hasta el día en que volvió en paz. Y luego que vino él a Jerusalén a recibirle al rey, el rey le dijo, Mefiboset, ¿por qué no fuiste conmigo? Y él respondió, Rey, señor mío, mi siervo me engañó, pues tu siervo había dicho, enalbadarme un asno y montaré en él, e iré al rey, porque tu siervo es cojo. Pero él ha calumniado a tu siervo delante de mi señor el rey, mas mi señor el rey es como un ángel de Dios. Haz pues lo que bien te parezca, porque toda la casa de mi padre era digna de muerte delante de mi señor el rey. Y tú pusiste a tu siervo entre los convidados a tu mesa. ¿Qué derecho pues tengo aún para clamar a más al rey? Y el rey le dijo, ¿para qué más palabras? Yo he determinado que tú y Siba os dividáis las tierras. Y Mefiboset dijo al rey, deja él las tome todas, pues mi señor el rey ha vuelto en paz a su casa. Hasta ahí vamos a leer. No quiso nada. Ese era Mefiboset. Ese era el niño lastimado a los 5 años, detrás de un accidente haber quedado lisiado, y que seguramente le dijo al Señor, ¿por qué? ¿Por qué no puedo ser como los otros niños? ¿Por qué tengo que ser ayudado? ¿Por qué hasta para mis necesidades básicas alguien tiene que ayudarme? Lo que el Señor estaba haciendo en ese momento, él no lo entendía, pero lo entendió después, porque el Señor tuvo misericordia de él y de su familia. Por eso no te extraña, hermano, el proceso que estés pasando hoy, que quizá te va a doler, hermano, sí, que quizá vas a querer que el pastor esté ahí para ayudarte. A lo mejor el pastor no va a estar porque le duele el pecho. Pero ¿sabes una cosa? ¿Quién siempre va a estar ahí? ¿Cómo se llama? Jesucristo. Búscalo cuando tengas esa cita con tu jefe, porque la regaste en el trabajo, y porque te están hablando, porque tienes que rendir cuentas. Han sido para mí 2 semanas complejas en el trabajo, en donde te he tenido que poner la cara y decir, sea lo que sea. Pero siempre he buscado a mi amigo. Digo, Señor, líbrame de esta. Señor, me han puesto trabas. Señor, me han difamado. Señor, han hecho esto y lo otro. ¿Y sabes una cosa? El Señor siempre ha sacado mi cabeza adelante. Y que aún si el día de mañana me llegaran a correr el trabajo, yo sé que el Señor tiene un propósito, hermano. ¿Que no me gusta el proceso? No, a nadie le gusta el proceso. Pero dice el Señor, lo que hago hoy, tú no lo entiendes, pero lo entenderás después. ¿Quiere vivir el proceso, hermano? Agárrese de Dios. Busque a Dios, no busque la ayuda del hombre. La ayuda del hombre es vana. Busca sus propios intereses. Pero buscar a Dios me ha hecho bien. Y aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré, porque tú estás conmigo. Y si en un mes me dan de alta a mi hijo para que ya no vaya a perinatología, hermano, voy a dar acciones de gracias. Porque fue un proceso doloroso, sí. Difícil, desde luego. Pero el Señor jamás me abandonó. Vamos a ponernos de pie, hermano. Y vamos a darle gracias por la palabra. Y voy a invitar que también pase Luis, su esposa, porque quieren presentar al fruto de su amor. Otro más. Sí, otro. La palabra de Dios dice que presentemos a nuestros hijos. Es algo que en el Antiguo Testamento lo ha marcado. Y el presentar a tu hijo, hermano, es decir, Padre, es tuyo. Haz de él o de ella como a ti te guste. Solo lo bendigo, solo mando ángeles alrededor de él. Aléjalo de personas que no le convienen. Pero también pide compromiso de los papás. Porque si no es bien instruido, la calle lo va a instruir. La calle le va a enseñar. Ustedes como padres tienen una responsabilidad bien grande. ¿Qué dice ahí, Luis?
No el grafo, el texto. Dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Quién es el camino? Jesús. ¿Quién es la verdad? Jesús. ¿Y quién es la vida? Jesús. Tienes que mostrárselo. Aquí está el manual, aquí está la Biblia, el instructivo. Le vas a evitar muchos problemas si le enseñas a buscar este libro. Y sobre todo, como dijo Albert Einstein, este libro es tan maravilloso que cuando tú lo lees, puedes sentir al autor presente. Ahí está el Señor esperándote. No es una casualidad que estés el día de hoy aquí. Quizá estás pasando por un proceso difícil y hoy Dios te dice, búscame. Si tú me dejas entrar, yo te voy a ayudar. Pero si tú cierras tus puertas, yo también voy a respetar tu decisión. ¿Cómo se llama? Máximo Emanuel. Máximo Emanuel. Pues de Máximo es de los 300, ¿verdad? Sí. Y de Emanuel, pues Dios con nosotros. Sí. Así es que vamos a orar. Yo le invito a la iglesia que extienda sus manos, porque aún hasta en los 300 es bíblico. En la historia de Gedeón, ¿vale? Con esos 300 hombres fue inspirada esa película en esa historia, en la historia de Gedeón. Con 300 hombres derrotó a millares. De ahí viene esa reseña de esa película. Emanuel, cierra sus ojos, hermano, y vamos a orar hoy por Emanuel. Y también vamos a orar por sus padres para que el Señor les dé sabiduría e inteligencia para poder conducir al pequeño. Padre bendito, Señor, te damos muchas gracias, Padre, porque tú eres el dador de la vida, Señor. Y el día de hoy, Padre, tanto Luis como su esposa y aún su familia que lo acompaña, han querido poner delante de ti a Máximo Emanuel. Tú conoces su andar, Señor. Tú sabes, Padre, porque el futuro para ti ya es historia. Tú sabes por qué caminos él va a andar. Yo te pido en esta hora, Señor, porque tú le des sabiduría, le des inteligencia y que alejes a las personas, Señor, que no le convienen en su vida. Padre, aquí está, Señor Emanuel, lo presentamos delante de ti. Es tuyo, Señor. Tú le has prestado, Señor, a Luis y a su esposa, a Máximo, Señor. Yo te pido, Padre, porque en esta hora tú lo bendigas, que tú, Señor, haga resplandecer tu rostro sobre él, Señor, y que sea alguien, Padre, que pueda conocer el camino, la verdad y la vida. Pero también quiero orar por Luis y su esposa, Señor, para que tú vengas a darle, Señor, esa constancia, que ellos puedan ser unos hombres comprometidos, Señor, para que puedan instruir, Señor, como dice en tu palabra, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Permite, Señor, que ellos puedan tener el temor de Dios en sus vidas, Señor, y que pueda ser, Señor Emanuel, alguien grande, Señor, y alguien que levante tu nombre, Padre. Señor, tú utilízalo y tú bendícelo. Dale salud y dale fuerzas como las del búfalo. Y permítele, Señor, que él te pueda conocer, Padre, en esa intimidad que tú nos pides que tengamos contigo, Señor. Lo bendigo, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, y seas tú, Señor, su punta de lanza, Padre, en todo lo que él haga. Y estas cosas te las pedimos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Le damos un aplauso a Cristo, hermano. Y pues gloria a Dios, Padre, gracias por tu palabra, Señor. Síguenos dando de tu Santo Espíritu, Señor. Hermano, que el Señor te bendiga.